Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Cáceres y quiero presentarles el trabajo Políticas de Perforación basada en la cuantificación y gestión de la incertidumbre geológica. Este trabajo ha sido realizado en conjunto con el profesor Javier Emery de la Universidad de Chile y Alfonso Cruz de la Fundación COPEQC. Los tópicos que vamos a revisar corresponden a la relevancia de la incertidumbre geológica, cuáles son las prácticas actuales de gestión de la incertidumbre geológica en nuestra industria, a qué corresponden las políticas de perforación y proponerles un pequeño ciclo de la gestión de incertidumbre geológica. Por otro lado, vamos a revisar cómo distintos criterios tienen un impacto en la ubicación y en la cantidad de muestras o perforaciones necesarias. En relación a la incertidumbre geológica, tenemos que darnos cuenta que estamos llenos de proyectos mineros alrededor del mundo en distintas etapas. Cada vez que uno ve cuál es la tasa de éxito desde una exploración temprana a producción, nos damos cuenta que uno de cada 100 proyectos solamente llega a producción. Y más aún, de aquellos que llegan a producción, cerca de un 40% no cumple con las expectativas de retorno esperadas. Este no cumplimiento, en un 66% de los casos, se vincula a problemáticas asociadas al modelamiento geológico. ¿Y a qué corresponde esta problemática del modelamiento geológico? Básicamente, a partir de una información fragmentaria, debemos hacer una interpretación de la geología que puede llegar a ver. Pero cuando se nos presenta mayor nivel de información o nueva información o abrimos la mina, sucede que nuestras expectativas son distintas a la realidad. Y lo que está en medio es lo que denominamos la incertidumbre geológica. Yo puedo haber tenido unas expectativas altas de algún recurso, pero que terminan siendo menores debido a que o lo sobreestimamos, subestimamos o no nos dimos cuenta de la incertidumbre geológica que había en este depósito. Este tema de las expectativas versus la realidad es algo común en nuestra industria. Por ejemplo, en el depósito de la WIFA, cercano a Teniente, en abril del 2014 se establecían cerca de 700 millones de toneladas, comparables con Spence y Gavi, incluso en la prensa, para que en marzo del 2017 se declarara que solamente eran 128 millones de toneladas y hay un cambio entre lo que es expectativa y lo que uno termina teniendo. Pero esta situación no solo ocurre en exploración, también en el desarrollo de los proyectos, como verlo. En el caso de Sierra Gorda, el año 2016 ya se anunciaba una paralización de la expansión asociado a ciertos problemas de incertidumbre geológica, particularmente incertidumbre geometalúrgica. Y ya el 2017 se cancelaba definitivamente esa expansión. La producción no está exenta de problemas de incertidumbre. El año 2012 en Chuqui se esperaba una ley de 0.85 y se obtuvo solamente una 0.6. Eso generó una pérdida percibida de 160 millones de dólares. En este año, Los Bronces declara también una pérdida de un 21% con respecto a su producción esperada. Se asocia nuevamente a leyes menores a las que se preveían. Este genera una pérdida percibida de 140 millones de dólares. ¿Por qué digo percibida? Porque finalmente nunca se perdió lo que nunca se tuvo. Pero de fondo el tema del manejo de la incertidumbre lo vemos en exploración, en desarrollo de proyectos y en producción. En relación a las prácticas actuales de cómo nuestra industria gestiona la incertidumbre geológica, podemos identificar de los códigos internacionales para reportes de recursos y reservas. Existen casi tantos reportes como países hay, pero todos lo que buscan es tratar de transmitir confianza a potenciales inversionistas y a los dueños del negocio a través de una clasificación de recursos, establecer un lenguaje común que permita transmitir distintos niveles de confianza geológica que se tengan en los distintos recursos y cómo ellos se interrelacionan con las reservas. Entre inferidos, indicados y medidos existe un incremento de confianza geológica y conocimiento geológico. En relación a las prácticas recurrentes de clasificación de recursos en nuestra industria, podemos identificar aproximaciones geométricas, que es básicamente la distancia a los datos de sondaje, parámetros geoestadísticos a veces es difícil transmitir al resto de la organización, como una varianza de Kriging, una pendiente de regresión, etc. O estudios de mallas que nos permiten soportar decisiones de las clasificaciones de recursos minerales por medio del uso de simulaciones condicionales. Y por último, es el uso directo de las simulaciones condicionales para la clasificación de recursos minerales, atendiendo a la incertidumbre en la calidad de los datos, en la geología y en las leyes. Entonces ocurre algo paradójico. Hay muchas más prácticas de aproximaciones geométricas donde no hay cuantificación de incertidumbre en los recursos versus casos en que se utilicen o que se cuantifique la incertidumbre en los recursos minerales. De hecho, en un estudio del 2015, donde se analizan cerca de 120 reportes NI 43101, 80% están basados en criterios geométricos de densidad de información. De fondo no hay un uso de algún método más cuantitativo o de una declaración de cuál es el nivel de incertidumbre social. La política de perforación se gatillan por requerimientos autoestablecidos por las compañías mineras y las metodologías o criterios de clasificación de recursos disponibles. Una vez teniendo el modelo de recursos y la clasificación y un plan minero asociado, muchas compañías se autoexigen una cantidad de recursos medidos, indicados o inferidos al interior de un plan minero, por ejemplo, en este caso, un objetivo de un 80% de recursos medidos en los primeros 3 años y 40% de recursos medidos en los 2 siguientes. Posterior al diseño, ejecución de esa campaña de sondajes que da cumplimiento a este criterio de la cantidad de recursos medios indicados en este plan minero, se va a generar una situación de este estilo, donde quizás se logra los criterios, incluso se pueden sobrepasar, se genera un gasto, el cual puede ir de decenas de millones a cientos de millones de dólares.
que da una clasificación de recursos con ciertas métricas, con cierto método, más los requerimientos de cantidad de recursos medios indicados, genera la dinámica de la nueva perforación, cuanto más sondaje uno requiere, etcétera. Y más aún cuando estos requerimientos, por ejemplo, son establecidos de modo distinto según etapas de un proyecto minero, prefactibilidad, factibilidad o ya producción. Pero hay un elemento faltante. Si bien tenemos el método de clasificación, si bien tenemos el requerimiento de la cantidad de recursos medios indicados, en general no hay claridad de lo que implica un recurso medido indicado en el contexto del negocio. ¿Qué es lo que significa ser un recurso medido? ¿Qué es lo que se espera de un recurso medido en una cierta etapa y en un cierto contexto? Esa pregunta, que parece ser bastante simple, muchas veces se olvida en la dinámica de la gestión. Y uno puede vincular que alguna fracción de estos problemas o desviaciones que vimos en exploración, proyecto y producción se vinculen a esta falta de conexión entre lo que es las metodologías de clasificación, los requerimientos de cantidad de recursos medios indicados, pero también lo que significa. Y en este contexto pueden haber distintas funciones objetivos que pudiesen cumplir los recursos medios indicados inferiores. Un esquema que trata de tomar esta idea son estos esquemas de clasificación con error, probabilidad y volumen, donde se define un error, ¿ya?, que puede ser un más o menos 10%, más o menos 15%, más o menos 20% en torno al valor estimado. Un error que puede ser en ley, metal o tonelaje, y una probabilidad de cumplimiento de ese error. Y sobre un volumen de producción, sobre un volumen mensual, trimestral o anual. Esto genera una dinámica de establecer al menos una suerte de requerimiento con una cierta probabilidad sobre algún volumen, que ya es un avance muy relevante con respecto a los temas de clasificaciones geométricas con distancia y cosas de ese estilo. Pero las preguntas que nacen de este tema ¿es este criterio idéntico para una etapa de prefactibilidad, factibilidad o producción? ¿De qué depende la decisión del error asumido de un más o menos 10%, más o menos 15%, más o menos 20%? ¿Y en qué métrica estamos conversando? ¿Es sobre el metal? ¿Es sobre el metal sobre umbral de corte? Es muy interesante ver, si bien las técnicas y métodos para clasificar son infinitos y han avanzado mucho, la preocupación por el criterio, por lo que significa un recurso medido indicado inferior en el contexto de la organización, se ha dejado un poco de lado. Por ejemplo, uno podría tratar de tomar cierto grado de inspiración con respecto a lo que se hace en las precisiones en términos de costos operacionales según etapa de un proyecto. Si uno está en un scoping en un más o menos 35%, en una prefactibilidad más o menos 25% y en una factibilidad más o menos 15%. Eso es interesante porque da a entender que uno no debería esperar lo mismo a lo largo del desarrollo del proyecto. Y si bien algunas compañías tratan de establecer criterios de cantidad diferentes por cada etapa de un proyecto minero, no existe una declaración de qué significa un recurso medido en una etapa de prefactibilidad versus producción versus un scoping study. Estos criterios que podrían ayudarnos a definir las categorías y de fondo definir la optimalidad de la perforación son tan claves, pero no se encuentran definidos, declarados y conocidos por toda la organización. Es sorprendente las veces que estas cosas están asumidas, pero no discutidas ni declaradas. Y el cumplimiento de una matriz de sustentabilidad o requerimientos de cantidad de categoría no nos va a asegurar mucho mientras no exista una función objetivo clara dependiendo del proyecto y etapa y contexto. Hay muchas situaciones que invitan a no cuestionarse este tema, como asumir que hay mallas regulares en el depósito, definir mallas de perforación fijas por unidades geológicas, uso de categorizaciones de proyecto entrando a producción y uno ve algunos desastres, unas necesidades de infill no contemplados, etc. El ciclo es muy sencillo, pero puede permitir a las organizaciones discutir acerca de esto. Este ciclo de evaluación y gestión de la incertidumbre geológica parte con una cuantificación de la incertidumbre. No puedo pretender entender los impactos de la incertidumbre geológica sin primero cuantificarla, sin primero tener algún modelo que me permita transferir y entender cómo esta incertidumbre geológica impacta en otras partes del proceso. Una vez que ya tenemos la cuantificación de la incertidumbre, debemos enfocarnos en qué aspecto clave del negocio vamos a ver el impacto de esta incertidumbre. Y este aspecto clave del negocio obviamente es dependiente de la etapa, es dependiente del contexto del proyecto, etc. Y una vez que ya tenemos claro ese aspecto clave, debemos definir en qué métricas vamos a resumir ese aspecto clave del negocio. Por ejemplo, la desviación máxima de la distribución de un NPV en un proyecto, el valor en riesgo. Y luego debemos definir cuál es el nivel de aceptación de ese impacto. Y es importante notar acá que en estas tres partes no tiene tanto que ver con las áreas de geología, tiene que ver con el trabajo conjunto del área de geología, minería, evaluación financiera, fondo, tratar de reflejar qué es lo que los dueños del negocio, sus representantes, quieren transmitir hacia el área técnica. Una vez que definimos este nivel de impacto asociado en este aspecto clave, podemos tratar de hacer back analysis, es decir, cuál es la implicancia de incertidumbre geológica que puedo aceptar para dar cumplimiento con el nivel de aceptación del impacto en este aspecto clave. Una vez que ya tengo eso claro, puedo definir dónde y cuánto debo perforar. Y este ciclo puede partir en prefactibilidad, factibilidad,
producción. A modo de ejemplo, si estamos en una etapa de un proyecto, por ejemplo, uno podría tener realizaciones o simulaciones de las variables geológicas o técnicas 3D, geología, leyes, metalurgia, evaluar cómo es el impacto de esta incertidumbre geológica en los flujos de caja en el tiempo, definir como métrica clave resumen la incertidumbre en el NPV y, por ejemplo, definir un valor en riesgo aceptado. Y una vez que se define que este es el valor en riesgo, por ejemplo, aceptado, uno debe decir cuál debe ser los valores de la incertidumbre geológica que yo puedo aceptar para que se cumpla con ese valor en riesgo aceptado. Y eso me va a permitir definir dónde y cuánto voy a perforar. Pero si lo hago en el camino normal, donde yo defino una categoría quizás desconectada con los objetivos del negocio, pueden llegar a pasar muchas de estas desviaciones. En lo que sigue, vamos a ilustrar algunas funciones objetivos o criterios de estos aspectos que nos van a demostrar que se pueden tomar decisiones distintas. Criterios de optimilidad de perforación tienden a ser bastante simples. El primero, y él lo ha dicho acá, es el cumplimiento de una matriz de sustentabilidad o requerimientos en el tiempo. Sin mucho razonamiento en torno a qué significa estos objetivos de recursos medidos indicados dentro del proyecto, o ya cosas más avanzadas, que es tratar de minimizar la incertidumbre de los recursos en un área o volumen, pero sin ley de corte, o hacer lo mismo, pero considerando la ley de corte, o como conversábamos, minimizar el valor en riesgo de los recursos en un plan minero, o minimizar el mismatch entre lo que es mineral y estéril en un contexto de producción. Veamos un ejemplo en una dimensión, es muy sencillo, pero es para poder explicar la operatoria del ciclo perforación y modificación de incertidumbre. Entonces imaginemos que tenemos algunas muestras que nos dicen los valores en distintos puntos. Obviamente uno se puede hacer una idea de lo que puede haber entre medio, pero sabemos que existe mucha incertidumbre, posibles valores que puede tomar esto. Y si generamos una gran cantidad de realizaciones que reflejan esta incertidumbre, vamos a obtener algo de este estilo. En aquellos puntos que tenemos datos, estamos seguros el valor, por eso no tiene dispersión, pero en aquellos puntos donde no tenemos datos y dependiendo de la variabilidad del fenómeno, tenemos mayores niveles de dispersión. Vamos a imaginar que lo que tenemos acá en cada una de estas curvas corresponde a una realización o un escenario de lo que pueden llegar a ser los valores de leyes, por ejemplo, en esta dimensión que puede ser distancia. Dado este escenario de información que tengo yo tengo una incertidumbre y tengo esto ya cuantificado. Pero ahora yo podría preguntarme, ¿qué pasa con la incertidumbre en este sector, por ejemplo, si es que llegase a perforar esta otra ubicación? Para ello, uno puede plantear modelos muy sencillos que se basan en actualización de algunos modelos complejos a partir de información nueva y asumiendo algunas simplificaciones. Se usa mucho en aviación, en diseño e ingeniería, donde es pesado reconstruir un modelo simulado con información nueva y todas las posibles informaciones. Esto se le llama metamodeling. Y en general se ocupan modelos geoestadísticos sobre el espacio de parámetros que constituyen el modelo. Si yo parto del escenario original, donde tengo una muestra acá y una muestra acá, y una muestra acá y acá, tengo una serie de posibles niveles de incertidumbre, pero ¿qué pasaría si yo perforo acá? Si yo perforo, lo más probable es que obtenga o ese valor y mi esquema va a cambiar de nuevo, o ese valor y mi esquema va a cambiar de nuevo, en el fondo se va a reducir la incertidumbre, pero lo que vamos a hacer es una simplificación bastante sencilla, asumiendo ciertas condiciones de la distribución base, de fondo que el modelo multigaussiano es compatible con estos datos, y vamos a pensar que cuando yo perfore acá, vamos a obtener el valor esperado que conocía a priori. Con este nivel de información original, yo creo que va a estar por acá, por lo tanto voy a asumir que puede estar por ahí el nivel del dato nuevo. Lo interesante es que uno puede llegar a computar varias cosas de esta forma. Si yo actualizo una muestra, puedo llegar a obtener una expresión de cuál es el nivel de varianza, por ejemplo, que hay en la ubicación particular si es que yo perforara otra ubicación. Y me dice, mira, es lo nivel de varianza que tenías antes, menos este factor que depende de cuán relacionados están los dos puntos y cuánto era el nivel de variación que tenía originalmente. Un poco para setear idea, imaginemos que el sitio que yo quiero evaluar cómo cambia, si es que yo perforo este otro sitio, que es el sitio K, lo perforé y obtuve un valor, y que es este valor que está en el medio, digamos, y ver cómo eso modifica el nivel de dispersión, incertidumbre o varianza que tengo en esta otra ubicación. Y lo interesante es que nos ayuda a ver cómo cuando uno perfora en un sector se afecta la incertidumbre en su alrededor y se vincula mucho con los niveles de correlación que hay en esta variable que estamos analizando. Este es un pequeño ejemplo donde vamos a ver cómo se afectan las incertidumbres o las varianzas en dos ubicaciones cuando yo perforo en una ubicación al centro. Originalmente tengo una imagen muy incierta, vamos a perforar y vamos a obtener una muestra acá. Por lo tanto, ahora el nivel de incertidumbre va a disminuir en cada una de ellas, pero también ocurre algo con las relaciones. Y si uno calcula cuál es la covarianza después de haber perforado esta muestra
futura, que vamos a asumir que queda más o menos en el valor esperado, nos damos cuenta que si yo hago el scatter entre la realización antes de la perforación, tengo una alta correlación, pero después de la perforación esa correlación se pierde, básicamente por este factor. La varianza a priori que tenía entre estas dos ubicaciones, variable aleatoria, se modifica según esta expresión. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que podemos ver qué pasa si uno perforara K muestras simultáneas, ¿ya? Y va a obtener algo de este estilo, una expresión bastante simple y parecida a todos los modelos de geoestadística donde tenemos ahí una matriz inversa entre las K muestras que estoy perforando y su relación con los sitios que estoy condicionando o afectando, ¿ya? Este es un ejemplo de pasar de perforación de K muestras y cómo disminuyen al mismo tiempo. ¿Qué ocurre si yo quiero disminuir la incertidumbre global versus la incertidumbre en las leyes SAL? Vamos a asumir que la variable B es un beneficio y vamos a computar la suma total del beneficio y por lo tanto podemos establecer una expresión para la varianza del beneficio completo. Si uno quiere minimizar la varianza global, solamente poner una muestra más, lo va a poner en esta ubicación, que era la más incierta y por eso disminuye en el global. Pero si yo quiero minimizar aquellas leyes que yo creo que van a ser mayor a 3%, la muestra recomendada o la ubicación recomendada para ponerla corresponde a esta ubicación. Lo que quiero transmitir es que cuando uno toma un criterio de dónde perforar, según si quiero disminuir la incertidumbre completa o la incertidumbre con un umbral de corte, los resultados son absolutamente distintos. La incertidumbre global no existe porque ustedes nunca van a sacar su depósito al mismo tiempo. Por lo tanto, más que enfocarnos en la incertidumbre completa, pensemos en un contexto de producción donde quizás es más interesante atacar las zonas de borde entre lo que es mineral y estéril y aprender a conocerla un poco mejor. Lo que vamos a hacer es minimizar la incertidumbre en torno a un umbral de corte. Esto es análogo a la minimización del mismatch sobre umbral de corte. Y en este caso, para un umbral de 0,5, nos damos cuenta que para 5 muestras, digamos, aparecen estas ubicaciones. Se enfoca en los primeros 5 lugares o los 5 lugares que se minimiza más esta función, ¿ya? de poner los bordes. Vamos a ver un ejemplo 2D donde esto se clarifica más. Y bueno, si cambio obviamente el umbral de corte de mi ley, mi perforación también debería cambiar. Si es que mi foco es el límite de mineral estéril. Entonces, lo que quiero transmitir con este ejemplo sencillo es que mi perforación podría llegar a tener que ver con mi definición de lo que es mineral y lo que es estéril. Muchas veces pasa que esas leyes de corte operacionales cambian, por lo tanto las políticas de perforación deberían alinearse con esos cambios de leyes de corte. Es más, a veces en proyectos de expansión se bajan las leyes de corte y puede pasar que no estemos preparados para tener sondaje o información en torno a esas leyes de corte. Vamos a pasar ahora a un mundo más cercano, vamos a verlo en un ejemplo en un banco. Lo primero que vamos a ver es cómo se construye estos escenarios. Primero se toman los datos de postronadura de un banco, se genera una realización, un escenario que vamos a usarlo de referencia, el cual lo vamos a muestrear cada 60 por 60 metros, que es esta malla predefinida, digamos que una malla para llegar a un contexto de producción. Vamos a pensar qué pasaría si yo cambio mis criterios y dónde termino perforando y cuánto termino perforando. Y lo que vamos a hacer es generar con esta malla de 60 por 60 500 posibles escenarios de lo que pueden ser las leyes y vamos a evaluar cómo la nueva información de perforación es afectada según el criterio que tomemos. En esta imagen lo que estamos viendo es el valor esperado de esas 500 realizaciones y su desviación estándar. Claramente vemos un sector con leyes más altas que él tiene un efecto proporcional con desviaciones estándar mayores y lo mismo con este sector al sur, ya, con mayores leyes y unas desviaciones mayores. ¿Qué pasa si yo trato de perforar 10 muestras en 10 ubicaciones, pero minimizando la varianza global de este banco? En nuestro juego que estamos haciendo de perforación ficticia, veamos qué pasa si perforamos simultáneamente 10 muestras para poder disminuir la varianza global del banco. Ese es un algoritmo de optimización que va buscando distintas posibles ubicaciones, estableciendo algunos criterios, etcétera, hasta que converge después de un número de iteraciones a ciertas ubicaciones que tienden a minimizar la varianza global. Estas 10 muestras escogidas en conjunto, tal que minimizan la varianza global, tienden a ubicar en los sectores mayoritariamente de mayor desviación estándar y de mayor ley. Algo que es muy interesante es ver cómo la varianza de ese banco completo, global, sin ley de corte ni nada, disminuye con el incremento de muestras. De hecho, uno podría pensar en algún criterio de detención de muestreo o similar. Veamos qué sucede si ahora incorporamos algún criterio de umbral de corte. Y en esta imagen seguimos viendo el valor estimado y la desviación estándar original solamente para poder fijar ideas donde están los valores más altos. ¿Y qué es lo que pasa si ahora yo trato de minimizar la varianza, pero de aquellos valores que tienen en términos esperados están sobre un umbral de corte de 1% o si están sobre un umbral de corte de 1.5%? El criterio genera una diferencia importante en dónde terminan estas muestras ubicadas. Es solamente para recalcar el concepto de que cambios en las leyes de corte, cambios en las políticas de leyes de corte pueden implicar necesidad de cambios en las políticas de perforación. Lo
lo que vamos a ver es qué pasa si queremos minimizar la varianza, pero en el acierto en destino. ¿Qué significa esto? Que en lugar de concentrarnos en minimizar la varianza de las leyes, lo que nos vamos a enfocar es en minimizar la incertidumbre del borde sobre o bajo un umbral de corte. Este límite que se ve acá corresponde al límite donde tengo mayor incertidumbre de estar sobre o bajo un umbral de corte. Por un contexto de producción puede ser relevante. Lo que vamos a tratar de hacer es decir, ¿dónde pongo las muestras? Tal de que minimizo la incertidumbre en el borde mineral estéril más que las leyes en su interior. De fondo, lo que estoy haciendo es tratar de maximizar el acierto en destino con la perforación que estamos planteando. Esto genera patrones absolutamente distintos al otro criterio, lo cual nuevamente ilustra por qué es tan relevante tener claridad de cuál es el objetivo de mi perforación en el contexto de mi proyecto, qué es lo que yo espero obtener con esa perforación y cómo eso lo traduzco en políticas de perforación que se condigan. A modo de resumen, vamos a comentar 3 aspectos clave que tiene la clasificación de recursos y que son los engranajes que constituyen las políticas de perforación. Primero, una clasificación, que es una metodología. Segundo, están los temas de requerimiento, de cantidad de los recursos medidos indicados, que muchas compañías definen guidelines de 80% medida en los primeros años, etcétera. De que muchas veces el que menos se discute es qué es lo que espero de mi clasificación de recursos. ¿Cuáles son los criterios o recursos medidos indicados dentro del contexto del proyecto minero, la producción o lo que sea? Y este flujo parece ser más lógico en esta dirección que al revés. Por eso planteamos la idea de un ciclo de evaluación y gestión de la incertidumbre geológica, el cual se inicia con una cuantificación de la incertidumbre geológica. Con ello podemos evaluar el impacto, definir una métrica que sea relevante y definir cuánto estamos dispuestos a aceptar de esa variable como incertidumbre en el NPV o valor en riesgo. Y después vamos a tratar de transformar eso en cuál es la implicancia en incertidumbre geológica aceptada, lo cual me va a permitir definir dónde y cuánto perforar. ¿Dónde en este ciclo se encuentra la clasificación? Realmente está acá al medio, donde uno podría tratar de reflejar estas implicancias en alguna clasificación adecuada a este ciclo y que puede ferir entre una etapa y otra, cosa que muchas veces hoy no se hace o no se conversa. En resumen, la cuantificación de la incertidumbre es un paso absolutamente necesario si es que uno desea evaluar el impacto de esta incertidumbre en cualquier parte del negocio. Suena de perogrullo, pero es relevante decirlo. El otro punto clave es que las organizaciones deben definir qué es lo que esperan para los recursos medidos indicados inferidos, qué es lo que esperan en términos de performance de los modelos predictivos en distintas etapas y contextos. Y con un criterio claro, y ese criterio ojalá que se pueda transmitir al resto de la organización y declarar, y con eso alinear en cierta medida los KPIs de las distintas áreas. El trabajo de los especialistas en clasificación de recursos es tratar de transmitir los niveles de confianza al resto de la organización, pero que tengan un significado asociado y un significado que haga sentido. Pensar en estas categorías desconectadas del contexto del proyecto y sin definición de algún criterio no sirve mucho. Tratar de optimizar campañas y metros de sondaje asociados a estos requerimientos, pero sin entender qué es lo que se está optimizando de fondo, puede llegar a generar una ilusión de mayor certidumbre de la que uno tiene. Por lo cual, recomiendo encarecidamente a aquellos especialistas en clasificación de recursos, personas competentes, discutir, conversar, declarar, definir y transmitir al resto de la organización cuáles son los criterios que se esperan. Una decisión tan estratégica para una organización no puede estar solamente en manos de un geólogo de proyecto, un geólogo de un evaluador de yacimiento. Debe ser un trabajo integral y entendiendo las distintas implicancias a lo largo de la cadena de valor del negocio minero. Muchas gracias y que estén muy bien.